Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Sabéis que en Instagram, en mi cuenta de Instagram, suelo haceros unas Q&A para que me digáis muchísimas cosas. Y una de las preguntas que me soléis hacer es ¿qué diferencias hay entre la política europea y la política española? Pues mira, son muchísimas. Como sabéis, durante una etapa de la legislatura anterior estuve en el Senado del Reino de España, porque a mí me gusta decir Reino de España. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución? Sí, juro. Bienvenido y mucha suerte. Y ahora, como bien sabéis, estoy en el Parlamento Europeo. Y las diferencias son importantísimas. Así que yo os he hecho un resumen en 6 importantes diferencias que os voy a contar desde ya. Así que, dentro, vídeo. Primera diferencia, exposición mediática. Como bien sabéis, aquí en España, tanto en el Congreso como en el Senado, los temas son de actualidad. Además, va el presidente del Gobierno, rinde cuentas, tanto en el Congreso como en el Senado. Además, hay temas de actualidad que son vigentes y donde se habla sí o sí de lo que está pasando a nuestro alrededor, aquí en España. Menudo espectáculo, señor Sánchez. Menudo espectáculo haciéndole perder el tiempo, la esperanza y las ganas a muchos españoles que hoy estarán viendo con estupor la que nos ha liado usted y su banda. Pero en Europa es todo lo contrario. En Europa la exposición mediática es muy complicada. Fijaos, el 80% de toda la legislación que se aprueba aquí en España procede de Europa. Pero no lo sabemos, no es mediático. Y solamente puede ser mediático en Europa mediante 2 opciones. O bien, mediante cosas que son que pasan aquí en España, pero que son de repercusión en Europa, cosas que ya sabéis y que os contaré, o bien, a la inversa, cosas que son importantes, que están pasando en Europa y que también tienen un reflejo por directa o indirectamente o con países terceros aquí en España. Esa es la primera diferencia. Segunda gran diferencia, los hearings. Muchos de vosotros me decís, ¿qué son los hearings? Muy sencillo, son exámenes. Los hearings son los exámenes que tienen que pasar los candidatos a ser comisarios, a ser los ministros de Europa para acceder a ese puesto. De hecho, esos exámenes son muy importantes, son exámenes difíciles. Por ejemplo, yo mismo, como coordinador, aquí en España, portavoz de la Comisión de Transporte y Turismo, tuve que examinar a una de las candidatas y ella, en concreto, nos ofreció una serie de dudas en cuanto a temas vinculados a corrección y la tumbamos, porque no nos parecía honesta ni correcto. Y después pasó a otra comisaria que ese hearing sí que lo aprobó. Pero, en definitiva, aquí en Europa, los que quieren ser ministros y quieren que ser comisarios tienen que examinarse. ¿Os imagináis en España a Carmen Calvo o a Pablo Iglesias examinándose? Muchas cosas cambiarían, alguno suspendería. Tercera diferencia, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se legisla? En España, las leyes las redacta el grupo parlamentario. Puede haber una persona que lo lidere, pero es todo el grupo parlamentario. En Europa es totalmente diferente. Ahí la redacción de la ley la hace una persona. Una de las 751 personas, uno de los 751 diputados. Esa es la persona que lo lidera y se le llama rapporteur. Es como sería el ponente. De forma que se elige un ponente dentro de un grupo parlamentario y del resto de grupos se elige lo que se llama un shadow rapporteur, que es un ponente en la sombra. Os pongo un ejemplo. Si ahora, por ejemplo, a mí se me eligiera como el reporter, el ponente de lo que es la legislación sobre los camiones, yo sería la única persona que legislaría, pero del resto de grupos políticos se nombrarían. Por ejemplo, del Partido Popular se podía nombrar a Marian Marinescu, que es el portavoz de Transporte y Turismo, o de S&D se podía nombrar, por ejemplo, a Johan Danielsson, que es el portavoz también de Transporte y Turismo de S&D. Pero ¿qué ocurre? Seríamos nosotros los que redactaríamos la ley, y en este caso toda la responsabilidad recae sobre el ponente, sobre el rapporteur, sobre una persona, una de las 751. Bueno, ahora con el Brexit unas cuantas menos. Y en España, en lugar de ser una persona, sería un grupo parlamentario. Hay una buena diferencia. Cuarta diferencia, legislación. Aquí en España el Parlamento es el que aprueba la ley, es el pater potestas, es el que decide, Congreso y Senado. Es verdad que el Consejo de Gobiernos puede aprobar decretos leyes que luego tienen que convalidarse Congreso y Senado. Es decir, lo que sale del Parlamento es ley. En Europa es totalmente diferente. ¿Cómo funciona en Europa? En Europa el Parlamento Europeo impulsa una ley y la saca el reporter, lo que hemos dicho es el ponente. Pero para que esa ley salga adelante necesita dialogar, necesita trilogar, va a trílogo con 2 instituciones europeas más. Por un lado, hemos dicho Parlamento Europeo, el segundo,
es la Comisión Europea, que es el gobierno donde están los ministros, los comisarios que hemos dicho antes, y finalmente el Consejo Europeo, que está formado por los primeros ministros, por los presidentes de cada uno de los países miembros. Ellos tres forman el trílogo, son los que dialogan para pulir y limar esa ley que luego finalmente se aprueba. ¿Os imagináis que esto pasara en España? Podía ser, por ejemplo, que por un lado estuviese el Parlamento, Congreso y Senado, segundo, que tuviese que negociarse, dialogarse con el Gobierno de España y después, por ejemplo, con las comunidades autónomas. No me lo quiero ni imaginar. Por eso en Europa funciona muy bien y se llaman trílogos. Quinta diferencia, autonomía de los diputados. También totalmente diferentes. Los diputados aquí en el Congreso forman parte de un grupo parlamentario que tiene una estructura definida, que tiene su equipo de prensa, que tiene sus asistentes parlamentarios. En definitiva, el diputado forma parte de esa estructura muy definida y muy cerrada. En Europa, totalmente diferente. En Europa, cada diputado tiene su propia oficina. En Europa, cada uno de nosotros tenemos nuestros propios asistentes. En Europa, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia estructura, que puede ser técnica, que puede ser de comunicación, en definitiva, que es propia. Y además, en nuestro caso, en el caso de Ciudadanos, funcionamos diferente al resto, porque tenemos una serie de asistentes transversales, como es prensa, comunicación, otros, administración, que son muy importantes y que trabajamos de una manera transversal y conjunta que nos dan servicio a todos. Pero nosotros, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia oficina. ¿Qué significa eso? Que podemos sacar una cantidad ingente de trabajo, que podemos estar todo el día trabajando. Para eso os hice precisamente, acordaos del primero de los vídeos, de cómo era un día. Y ese día de los diputados, de mi trabajo como diputado, que os dejo por aquí abajo, es lo que demuestra la tan cantidad elevada de trabajo como consecuencia que tenemos nuestra propia oficina. Funcionamos autónomamente. Sexta y última diferencia, elección de los portavoces en cada una de las comisiones. ¿Cómo funciona aquí en España? Aquí en España, en el Congreso, pues el grupo parlamentario, en este caso el presidente junto con el secretario general o quien considere, pero en cualquier caso el presidente del grupo parlamentario elige a la persona que considera más adecuada para liderar, para ser el portavoz, el que dé voz, el que lleve la voz del grupo en determinados temas. Por ejemplo, aquí Inés Arrimada, en el Congreso, Inés decidió que la portavoz de transporte, lo que antes era fomento, pues es mi buena amiga María Muñoz. Ella es elegida por parte de Inés Arrimadas. ¿Cómo funciona en Europa? Pues claro, totalmente diferente, mediante unas elecciones internas. ¿Cómo funcionó en mi caso? Pues ahí somos más de 100 los diputados que formamos parte de Renew Europe, lo que es el grupo liberal, y yo opté, porque me apetecía, era una comisión que tenía ganas, que era Transporte y Turismo, fui una de las personas que optó a ser portavoz. Allí se llaman coordinators, lo que son los coordinadores. ¿Y cómo funciona? Pues tuve que trabajar con unos y con otros, buscar alianzas internas. Fuimos dos los que nos presentamos, en este caso un muy buen amigo, en este caso francés, que los dos optamos en una digna pugna por conseguir la portavocía. Y en este caso, pues fuimos hablando con unos o con otros, se veía en función de la experiencia, de la forma de trabajar, de lo que cada uno pues proponía. Yo fui elegido coordinador, es decir, portavoz, por tan solo un voto de diferencia. Es decir, como veis, en Europa las cosas son mucho más democráticas. En Europa se examinan a los ministros para ser elegido comisarios, impensable aquí. Y allí también se eligen internamente, yo fui elegido internamente entre más de 100 compañeros del Grupo Liberal para ser elegido por un voto de diferencia, en este caso como portavoz de la Comisión de Transporte y de Turismo. Conclusión, es totalmente diferente el estar en Europa al estar en España, en el ámbito parlamentario, bueno, y otros muchos temas, por supuesto. ¿Qué os quiero decir? Yo tuve una experiencia maravillosa en el Senado del Reino de España, que no se nos olvide que a algunos le quieren quitar el Reino de España. Y ahí tuve una experiencia legislativa maravillosa. Pero ahora que estoy en el Parlamento Europeo, que es totalmente diferente, estoy disfrutando de otra etapa muy internacional, con muchas oportunidades de impulsar proyectos, de liderar proyectos, de hacer cosas nuevas que son buenísimas, no solamente para todos los estados, sino también para España, y estoy disfrutando, como se suele decir, como un enano, porque trabajo muchísimo, me lo paso estupendamente y puedo hacer cosas muy buenas para España y para Europa. Y bueno, como os digo siempre, a partir de aquí, preguntadme, mandadme mensajes, no sé, lo que os apetezca que hagamos en los próximos vídeos o lo que os apetezca que yo conteste. Este vídeo precisamente es consecuencia de alguna de vuestras preguntas en Instagram, que os decía al principio de este vídeo. Por lo tanto, os espero en la próxima, no tardaremos mucho y aquí estoy, como siempre, a vuestra disposición.